Hablar de la muerte como concepto supone hablar de un tabú. Esto si lo observamos desde un panorama globalizado. En sí misma, la propia palabra evoca demasiados sentimientos. Por definición, podemos comprenderla como el fin del ciclo de la vida. Y si profundizamos en la acepción que se tiene acerca de este término, podemos observar cómo en diferentes culturas o diferentes grupos sociales puede llegar a significar desde temor, tristeza, melancolía, duelo, pero sobre todo fragilidad. Como ya hemos visto, el ser humano siempre busca interpretar su realidad, dar respuesta a esas incógnitas de su vida. Sin embargo, la muerte por defecto es lo único que podemos afirmar que en algún momento le va a suceder a cualquier ser que se encuentre vivo. La propia vida tiene como consecuencia la muerte. Dicho esto, tenemos que cuestionarnos el por qué, si es lo único que podemos asegurar. ¿Por qué nos causa tanto miedo? ¿En dónde se encuentra la razón de este temor? ¿Por qué nos asusta tanto? Respondiendo a la pregunta, creo que no es tanto el suceso, sino más bien el desconocimiento de cuándo este suceso va a suceder, generando este temor en la sociedad. Pero bien sabemos que en México pues es muy diferente. En el contexto cultural de México sabemos que la connotación que se tiene acerca del término es muy diverso. En México este fenómeno trae consigo una connotación de creencias, ritos y tradiciones. Actualmente y sobre todo en contextos rurales o semiurbanos podemos ver cómo esta celebración puede llegar a tener un poco de más fuerza, o bien se sigue conservando como tradicionalmente se celebraba. Se siguen realizando las ceremonias sobre el Día de Muertos tal cual se celebraban antes. En cambio, en el medio urbano podemos notar cómo gracias a la globalización se puede llegar a ver un híbrido entre celebraciones extranjeras y una celebración que nos da identidad como mexicanos. Fue la misma globalización la que hizo que este día fuera tan conocido a nivel mundial y que inclusive muchos extranjeros puedan llegar a venir a México solamente para conocer lo que es esta celebración. Podemos ver cómo en otros países la muerte es un tema que ni siquiera se toca, que ni siquiera se habla, obviamente por todo el significado que conlleva, y en México inclusive podemos llegar a celebrarlo. El muerto al pozo y el vivo al gozo, como apesta marihuana. Y es que eso es muy interesante porque en México no solo se conmemora o se honra a estos seres queridos que ya no están aquí en este plano, sino que realmente se celebra. Y vaya, no estoy hablando tampoco de el culto que se le tiene a la muerte per se, que también es muy interesante y posiblemente hablemos de ello en otro video. Pero hoy no vamos a hablar del Día de Muertos. En esta temporada, en estas fechas, se genera muchísimo contenido acerca de este tema. Y bueno, no solo ese tema, también cosas paranormales y ese tipo de cosas, ya que provoca mucho interés entre las audiencias. Hoy analizaremos el fenómeno del por qué se produce este contenido, que de cierto modo es resultado de la normalización de una problemática aún mayor. Y aclaro, no busco con esto restar importancia a los usos y costumbres que nos dan identidad. Más bien quiero contraponerlo con la actualidad que hoy se vive en nuestro país. Hablemos de la normalización. Para entender mejor el fenómeno de normalización, pongamos el siguiente escenario. Imagina que vas a ver el estreno de una película. Como la estás viendo por primera vez, toda tu atención está al 100% en la pantalla. No te quieres perder ningún detalle. Sales de la película, sigues emocionado, se vuelve tu tema de conversación. Recuerdas, incluso después de verla, algunos detalles de la misma. Quieres contarle a todos lo que viste. El estímulo genera una emoción exagerada que decides ir nuevamente. Vas, y aún con un poco de esta emoción, sigues prestando atención. Ves algo que quizá no viste la primera vez. Encuentras más respuestas. La ves quizá un poco más a detalle, o te concentras en cosas que se te escaparon la primera vez que fuiste. La película se hace popular, en redes empiezan a hablar de ella. Ves memes que solo entienden quienes ya vieron la película. Hay reseñas en YouTube y por la popularidad, algún conocido te invita a verla por tercera ocasión. Quizá ahora en ciertas partes de la película que tal vez ya memorizaste y que sabes que no aportan tanto la trama, te permites ver tu celular. Aumentan las distracciones. Sales a la dulcería, sales al baño durante la película pues porque ya la viste. Ya no existe esta emoción que te generó el estreno. Lo que al principio fue una experiencia extraordinaria, ahora es una experiencia común y corriente, una experiencia normal. En pocas palabras, la sobreexposición a un estímulo hace que el individuo la normalice. Y aunque repitamos una experiencia para buscar este estímulo que nos generó verlo por primera vez, la repetición constante de un estímulo hace que perdamos nuestra capacidad de asombro. Cuando experimentamos un estímulo por primera vez, nuestro sistema cognitivo realiza todo un proceso para interpretarlo, para entenderlo, lo que finalmente da como resultado una emoción, un sentimiento. Esto lo podemos ver en la actualidad de nuestro país. Y no me refiero al cine, porque lamentablemente la realidad supera por mucho a la ficción. Vivimos 7 días en cautiverio, fueron maltratos, fueron golpes, nos quemaban las piernas con un bat.
se escuchaba donde aventaban palos o aventaban las hachas o aventaban cosas que bajaban de la camioneta, las yogas, se escuchaban cuando azotaban los tambos. Y en ese momento que nosotros escuchamos todos, nos dimos cuenta realmente que ya se había acabado. En ese momento arrodillan a mi tío y prácticamente vimos todo lo que le hicieron. Los estaban esperando un grupo de personas armadas. Me quitaron la mochila que traía y me tiraron pues boca abajo. Me dijeron a mí que eran ellos los del cartel del Golfo. Y a mi hermano, cuando les decía a ellos que él no tenía dinero, me golpeaban, me tiraban al suelo y me ejecutaban pues. A puro machete lo desmembraban, lo mataban. Para que no hubiera rastro de nada, pues a uno le tocaban que darle eso para que se lo comiera. Esa noche la policía atacó a mis compañeros, se los llevó. El ataque fue a balazos, asesinó a 2 compañeros al instante, a otro más se lo llevaron y al día siguiente apareció muerto, desollado, sin rostro. La PGR afirma que nuestros compañeros fueron detenidos por policías, entregados a un cártel de la droga. Ellos los llevaron a un basurero, los asesinaron, los calcinaron, recogieron sus restos y los llevaron a un río. En cambio, nuestros expertos demuestran que no fue el narcotráfico. Participaron todas las fuerzas del orden, incluido el ejército. Fueron instituciones del gobierno o del Estado mexicano quienes actuaron aquella noche. Sabemos que en México muchas autoridades están infiltradas por el narco y que en muchos lugares el narco es el que manda. No es ningún secreto que la violencia ha incrementado a lo largo de los años en México. Sin embargo, parece que ya no nos sorprendemos tanto. Incluso podemos llegar a ser indiferentes. Antes, ver una noticia o ver imágenes acerca de este tema resultaba ser impactante para nosotros, algo perturbador. ¿Cómo era posible que un ser humano se atreviera a cometer una atrocidad hacia otro ser humano? Inclusive si este caso fuera muy lejos de donde tú vives, el verlo era muy sonado en todo el país. Era algo alarmante, nos despertaba ese sentido de advertencia, de peligro. Hoy en día es tan común el ver estos casos, se vuelve tan repetitivo que inclusive los medios de comunicación empiezan a darle menos atención, menos foco a estas noticias. Todo porque a la audiencia le genera un poco de rechazo el verlo. Porque sí, es traumante, es algo aberrante. Lo ha visto tantas veces que ahora lo rechaza, o mejor dicho, lo normaliza. Y es que tenemos 2 agentes en este fenómeno. Uno es la audiencia, un público que llega a ser sobreexpuesto a estos estímulos. Obviamente algunos prefieren no observarlo, lo rechazan, pero también esto genera un morbo, que aunque no salga en las noticias, podemos ver tanto contenido filtrado poniendo esas escenas tan grotescas que sí o sí llega a nosotros. Y por otro lado están los medios de comunicación masiva, que por priorizar los intereses de la audiencia prefieren poner un contenido más amigable para las audiencias y así retener un poco más nuestra atención. Pero si retrocedemos un poco en el tiempo, debemos de analizar que primeramente, cuando estas noticias empezaban a ser tan alarmantes, los mismos medios de comunicación empezaban a ser más permisivos con el contenido que publicaban. Antes en televisión abierta no podían decir la palabra güey, ni palabras que hoy consideramos muy normales. Con el paso del tiempo podemos ver cómo se va desvaneciendo este límite, esta censura, al punto de llegar hoy al otro extremo, el ni siquiera informar a las audiencias sobre lo que está pasando. Y sí, sabemos que es grotesco ver este tipo de imágenes en televisión, pero no es necesario pasar las imágenes para informar a las audiencias. Y es que esto lo podemos observar más en esta temporada precisamente. Mientras el norte de nuestro país se convierte en una zona bélica, todo el contenido que se genera tanto en medios tradicionales así como en redes sociales está repleto de gente que te habla bonito de esa tradición. Y es que no estoy diciendo que no lo sea, solo que como cada año no faltará el video que te explique el origen de la Catrina, millones de videos contándote alguna historia perturbadora y posiblemente pasen coco en la televisión abierta. Y el argumento para producir este contenido es que la gente está cansada de ver este contenido tan violento. Y la verdad sí, pero no se soluciona intentando tapar el sol con un dedo. Nos cansamos de ver violencia gráficamente, pero no es necesario mostrarla literalmente para informar a las audiencias. Y pues sí es muy bonita nuestra celebración. Precisamente en la actualidad hay que honrar a quienes ya no están con nosotros, que cada día los vivos somos cada vez menos.